récord en cantidad de trasplantes y en cantidad de donantes que dieron sus órganos para salvar otras vidas. Estamos intentando entender la noticia desde un costado humano y psicológico, cómo impacta esta decisión en el donante cuando tiene conciencia de que eso va a suceder, en la persona que recibe los órganos y en las familias de uno y de otro lado. Vamos a escuchar primero las palabras del padre de Justina, que dio nombre a la ley Justina, una niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón. Escuchamos esas palabras de ayer en Más Info y luego analizamos el tema del lado psicológico. Los mayores de 18 años somos todos donantes. Exactamente. Si es un niño el que fallece, lamentablemente, los padres Ahí o sí los tutores son los que padres. deciden. Si están separados, se tienen que poner de acuerdo. Todo eso está dentro de la ley Justina. Y de los 1.681 trasplantes que hicieron el año pasado, el 60% fue multiorgánico. Todos los días fallece alguien en la Argentina y en todo el mundo. Lamentablemente, de alguna manera u otra, fallece gente. Lo hermoso de todo esto es que estas personas que lamentablemente se van, todos tenemos una fecha de vencimiento, sea por muerte natural o por un accidente, tenemos la oportunidad de darle vida a otras personas y eso está pasando cada vez más. Antes yo leía las estadísticas, el 47% creo de las personas decían, no, yo no quiero ser donante. Sí, no sabemos por qué se negaban, pero decían, no. Y ahora solo el 17% todavía no está convencida. Yo quiero ir por ese 17%, por eso te invitamos hoy. Para convencer a ese 17%, ¿por qué no ser donante? ¿Por qué le vamos a quitar la posibilidad? Cuando nosotros ya nos vamos a otro plano y dejamos esto que traemos, que todos vamos... Nacemos con una enfermedad terminal que se llama vida. Es falta de información. Cuando nosotros compartimos la información, le explicamos a las personas el motivo por el cual, o sea, tratamos de entender cuáles son sus dudas y una vez que entendemos ese motivo, le explicamos que no es así, que es de otra manera, Ahí cambia un alto porcentaje de las personas decide donar. Estamos con Guillermo Brustein, psicoanalista y psiquiatra, para analizar este tema, las derivaciones psicológicas de una decisión y de una situación que la mencionamos con total normalidad, pero que implica, bueno, momentos muy delicados para las personas. Muchísimas gracias, Guillermo. No, al contrario, es un gusto estar con ustedes aquí. Me parece un tema sumamente sensible, ha sido siempre sensible y abarca a toda la sociedad. Nos compromete a todos porque ninguno de nosotros estamos exentos de en algún momento tener la necesidad de ayudar a un familiar o de ser nosotros receptores de algún órgano. Guillermo, ¿has estado en contacto con familias que han atravesado esta situación tanto desde el lado del donante como desde el lado del trasplantado? Mira, sí, yo me inicié con niños haciendo profilaxis prequirúrgica, en la época donde todavía no se hacían trasplantes. Y entonces manejé mucho el tema del trabajo con el niño y con la familia y todas las situaciones emocionales y afectivas que se ponen en juego. En el caso de que un donante, ¿no? Alguien que tiene una perspectiva de vida muy corta por una enfermedad o por la consecuencia de un accidente, un donante que esté consciente, no digo aquel que llega como fruto de un accidente a una sala de emergencia y no tiene conciencia. En el caso de un donante que es consciente de que su vida se va a terminar en un plazo muy corto y que está por ley ahora la idea de que si él no dice lo contrario, sus órganos, los que puedan ser donados, van a ser donados. ¿Cómo vive ese donante, ese proceso digamos, de soltar, ¿no? el aferrarse a la vida y saber que sus órganos van a sobrevivir en otra persona? La pregunta es interesante y a la vez difícil, porque cuando vos decís cómo viven, no podemos generalizar, porque la pregunta que nos hacemos acá es cómo cada uno de nosotros vivimos nuestra propia vida y cómo nos enfrentamos a la situación, o cómo nos vamos a enfrentar a al momento final. Entonces, ¿qué reacciones hay en general que la disciplina como una disciplina como la psiquiatría o el psicoanálisis conocen estos casos? Mira, yo lo que sí he notado es que la gente cada vez más, la sociedad argentina cada vez más habla con naturalidad acerca de que el día que no esté, quiere dejar algo para ayudar a otros. Ah, esa conversación decís que se ha vuelto más común. Exactamente. El tema es, bueno, la angustia frente a la muerte. Claro. Pero también alivia un poco el hecho de
pensar en muchas personas, ¿no es cierto? Por eso digo, es difícil generalizar, pero alivia de alguna manera desde el donante la posibilidad de que, bueno, algo de sí pueda ser utilizado por otra persona. O sea, la aceptación de esa enfermedad o ese accidente terminal tiene como contrapartida una continuidad o una solidaridad con otro que va a ser salvado. Pero en el tema de los donantes es un espectro muy amplio, porque pensemos que no es solo aquel que está en un momento terminal, sino que uno puede plantearse la donación cuando uno está bien y dice, bueno, el día que yo no esté, que usen algo de mí para otros. Y a su vez están los donantes vivos. Que entonces, y es otro área, es otra temática. Y muchas veces tiene que ver con familiares directos, donde existe, bueno, la posibilidad de ayudar a un hijo, a un primo. Ahora, Guillermo, en el caso de la familia que acompaña la decisión que por ley se toma de un donante que ha fallecido, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo es ese proceso de reacción? Me imagino que debe haber distintos estados y distintas reacciones posibles de una familia cuyo ser querido murió y sus órganos van a ser extraídos para ponerlos en otra persona. ¿Qué suele pasar? Mi experiencia es que la gente se alivia. Y lo hemos visto públicamente. Cuando hay quien sufrió, tiene el dolor de enfrentar la pérdida de algún ser querido, si es eso a lo que te referís, y que justamente pueden, por ejemplo, tienen un hijo y pueden a través de los órganos ver que algo de él puede seguir en vida, algún órgano puede seguir con vida en otro. Esto se ve no solo, esto es un fenómeno interesantísimo, se ve no solo en nuestro medio, lo leemos permanentemente, donde hay familias de donantes que se encuentran muchas veces con aquellos receptores. O sea, es interesante esto, poder plantearlo y poder plantearlo públicamente, porque es, digamos, esto que hoy es ley es algo interesantísimo, ¿no? Porque la donación viene antes, mucho antes de que exista esta ley, pero esta ley es es expresión de un cambio interesantísimo. Ahora, hay personas que, por ejemplo, por cuestiones religiosas, no quieren cremar a sus seres queridos y tampoco les cuesta concebir la idea de que van a ser extraídos los órganos de sus seres queridos. Esta reacción para vos no es demasiado generalizada. Yo creo que no. Yo creo que hay que respetar este sector de la población, de la sociedad, que se resiste a este tipo de cambios, porque no somos dueños de la susceptibilidad. Pero la ley, en principio, los médicos no están obligados a consultarle a la familia. Puede haber una madre que se resista, pero la ley puede aplicarse más allá de la voluntad de una madre, por ejemplo, que ve morir a su hijo y su hijo va a ser un donante de órganos. ¿Cómo funciona en ese caso? El duelo de esa madre. En ese caso funciona con impotencia y con mucho dolor, no cabe duda, porque la ley puede más que su deseo. Claro. Pero yo me estaba refiriendo al deseo. Es interesante pensarlo desde este lugar, pero también deberíamos pensarlo desde el lugar del receptor, no solo desde el lugar de los donantes, ¿no es cierto? Donde me parece que para poder ayudar en este tipo de situaciones tan difíciles, donde se pone al borde los valores éticos de cada persona. Claro. Las creencias religiosas. Los temores acerca de enfrentar la muerte. Y las fantasías que cada uno tiene con la muerte y con la vida después de la muerte. Entonces, yo tal vez propondría pensar en los receptores, digamos, y que pudieran pensar también esa misma persona que se resiste a dar un órgano de su hijo, ¿qué le pasaría si ese mismo hijo necesita recibir un órgano? Claro, ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Creo que es lo que deberíamos nosotros poder cada vez más difundir, la posibilidad de identificarnos con el dolor del otro. Y esto se llama simplemente solidaridad. Claro. Guillermo, el proceso de duelo, que sabemos que tiene distintas etapas, ¿no? Hasta que se logra cerrar esa herida dejada por la desaparición física de un ser querido, ¿se ve alterado o transformado por esta lógica del trasplante en la que un órgano de esa persona que se fue sobrevive en otra persona? Se puede ver alterado, claro.
¿Positivo o negativamente? Positivo y negativamente, ver, como ¿cómo te sería decía, en cada por caso? eso, Sí. porque si hay alguien que se siente aliviado por poder ayudar a otro, Claro. siente que se puede despedir mejor de aquel ser que tanto amó. Claro. Y aquel que tiene preceptos éticos y religiosos puede sufrirlo. Claro. Entonces, Puede sentir como ambas una cosas, violencia de alguna manera. convengamos de que de todas maneras es inevitable sufrir por una pérdida, Claro. y sufrir un duelo, ¿no es Claro. cierto? Y que también sabemos las diversas reacciones. Existen tantos duelos como personas Claro. que duelamos, ¿no es cierto? Después, desde el lado de la persona que recibe un trasplante, ¿hay algún requisito psicológico para que una persona que necesita un órgano sea elegido como receptor de ese órgano? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchos. Si hablamos de, primero, para recibir un órgano hay un protocolo amplísimo, ya sea desde las distintas patologías posibles que pueda tener el receptor, hasta la estabilidad psicológica de esa persona. Esto es fundamental. En términos de salud psíquica y psicológica. Claro. Si alguien con esquizofrenia es menos, tiene menos posibilidades de ser un receptor de un órgano, ¿con qué tipo de enfermedades se ve más difícil esa posibilidad? Lo que hay que evaluar cuando se hace una evaluación para entrar en la lista del INCUCAI es qué sobrevida y qué posibilidades tiene, dado que no existe tanta oferta o no existía, posiblemente ahora esto vaya a cambiar, pero lo tendremos que ir viendo. Y sigue siendo con el tiempo. todavía, aunque aumentó, sigue siendo, comparado con la cantidad de gente que espera donaciones, hay una brecha enorme, ¿no? Exactamente. Lo que a mí me tocó como experiencia, he acompañado gente que ha sido trasplantada, receptores, es que también tienen que someterse a exámenes muy exhaustivos de todo tipo antes de ponerse en la lista como receptores. Leía un trabajo en Cuba que hacen trasplantes muy complejos desde la década de 80, analizaba los distintos tipos de problemas psicológicos o psíquicos, y las depresiones o los síndromes compulsivos eran como, un llamado de atención a la hora de decidir efectivamente elegir ese receptor. Podríamos pensar que si esta persona ya padece algún tipo de trastorno, de patología previamente, frente a la ansiedad, porque convengamos que estar necesitando ser receptor de un órgano es de una ansiedad y de una angustia terrible, porque uno no sabe si va a llegar a tiempo, si no, y con qué se va a enfrentar. Se pone en manos de otros y no sabe qué viene después. Entonces, muchas veces se ve previamente muchos tipos de trastornos y posteriormente, y no de manera inmediata, sino con el tiempo, vemos trastornos de ansiedad, depresiones, trastornos por estrés postraumático. Depresión por tomar conciencia de la propia finitud, por sentir que ese órgano es ajeno al propio cuerpo. ¿Por qué tipo de causas las depresiones? Absolutamente, por todas estas cuestiones. En primer lugar, la fantasía que cada uno tiene de su propio órgano. Entonces, esto de llevar dentro de uno o con uno un órgano que ha sido de otro. Y entonces a partir de aquí se pueden poner en juego una trama de fantasías impresionantes. Un replanteo. Pero por otro lado, el vivir la vida y ver la vida de otra manera, porque convengamos que en principio, si el trasplante tiene éxito, uno va a poder vivir muchísimo mejor, va a mejorar la calidad de vida, y entonces todo eso provoca, que es para bien por supuesto, pero a la vez provoca una cantidad de emociones y de sentimientos que no siempre son tan fáciles de elaborar. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, echar luz sobre esto, hemos naturalizado y cada vez está más instalada la idea del trasplante, pero siempre bueno saber los desafíos que implica para las personas involucradas y las familias involucradas. Esa es la idea. Eso nos hace más sensibles también. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte, no se vayan de ahí. Viene Nora Bar con noticias desde el espacio.